Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Le damos los buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente muy buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en simultánea. Usted nos encuentra en 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, y también estamos en nuestra página de Facebook. La dirección muy sencilla, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta o dele seguir y luego le da clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. ¿Promovemos la participación ciudadana? Sí, claro que sí. Nos encanta y agradecemos que usted todos los días esté en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. Perdón. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, 83414142. Ese es el número de WhatsApp nuestro para que usted esté en contacto con nosotros. Bueno amigos, hoy tenemos con nosotros al licenciado Carlos Manuel Echeverría Esquivel, ex viceministro de Planificación Nacional, ex profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, quien nos comparte su reciente reflexión sobre lo que los costarricenses deberíamos exigir y valorar al elegir a la persona que ocupará a la más alta magistratura del país. En su artículo, don Carlos nos plantea criterios esenciales, más allá de promesas de campaña o demagogia, que deberían orientar nuestro voto. Hoy debatiremos esas ideas, las pondremos a prueba y las conversaremos con profundidad. La pregunta fundamental
que guía este diálogo es qué valores, capacidades y compromisos debería de tener quien ejerce la presidencia de la República. Para hablar sobre ese artículo recientemente publicado en la revista que Carlos publicó, queremos nosotros darle la bienvenida para que sea él quien nos explique esos 13 puntos que nos invitan a la reflexión, 13 puntos que realmente vale la pena entenderlos, leerlos y volverlo a releer, y repito, está publicado en la revista Visión CR, así es que para las personas que quieran buscarlo, lo pueden buscar ahí, fue publicado el 24 de noviembre. Bienvenido, estimado Carlos, qué gusto estar con vos nuevamente acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, ya casi cumpliendo los 20 años, en febrero entramos a los 20 años. Gracias, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Edgar, y felicitaciones por ese logro tan importante. No es fácil mantener un programa durante 20 años. Eso pues es un reflejo de la capacidad tuya y pues también de que tenés una audiencia muy fiel y muy interesada, una audiencia que quiere cultivar, si quiere contribuir. Saludo a esa audiencia especialmente, te saludo a vos, por supuesto, Edgar, y a la gente que colabora con vos para hacer posible el programa Horizontes. Yo te agradezco mucho la oportunidad que me das de volver a estar en contacto con tan distinguida audiencia. En esta oportunidad me parece que te llamó la atención el artículo que escribí, que se llama ¿Qué me gustaría encontrar en quien ejerza la presidencia? Estamos en un momento crucial, ya a un par de meses prácticamente, un poquito menos, ¿verdad?, de las elecciones, con un periodo que se inicia creo que el 15 de diciembre, de un periodo en que no se puede hablar de política, correcto, por lo menos públicamente. Entonces nos queda pues prácticamente un mes y días para poder entender bien por quién vamos a votar. Yo creo que la gente tiene que ejercer su derecho y obligación ciudadana. Si hay un derecho, es una tontera no ejercerlo. Ese derecho le da a uno la posibilidad de poder, hasta donde sea posible, señalar el camino que uno quiere que el país siga, según lo que uno piensa. Ahora vamos a hablar sobre eso con más detalle. Entonces, el voto debe razonarse. El voto obviamente también, la elección y el voto tiene mucho de pasión y tiene mucho de sentimiento, pero lo principal es la razón. Yo lo que traté de hacer fue, que a vos te gustó, Edgar, citar, y a mucha gente que me ha llamado y me ha dicho que le parece muy bien, 14 prioridades que son las mías. No necesariamente todas las personas, todos los ciudadanos van a tener las mismas prioridades. Esas son las mías y en base a eso yo me hago mi análisis. Lo que hago es que pongo en un papel las prioridades. En este caso creo que me salieron 14, y entonces al final le doy a toda la tabla un valor de 100, y a cada prioridad le asigno un valor según sea dentro de las prioridades cuáles prioridades son más importantes para mí. Entonces esa sumatoria tiene que dar 100. Eso es si hubiera un candidato o una candidata perfecto o perfecta, sacaría 100 de calificación. Es muy difícil. Entonces, yo lo que recomiendo es que cada uno le asigne, digamos, a cada prioridad, le asigne un número, repito, que dé al final una sumatoria de 100, la suma de 100, y que según le parezca que el candidato cumple o la candidata cumple con esos requisitos o lo que esa prioridad establece, pues le da la puntuación. Si yo encuentro, digamos en el caso mío, yo digo, bueno, la calificación más barata que le voy a poner, más baja que le voy a poner a cada punto es 70%.
Si alguien saca menos del 70%, lo descarto, porque quiere decir que tiene un defecto tan grande, que no importa las cualidades que tenga en otras prioridades, ese defecto que no le da puntuación suficiente, pues lo descarta, ¿verdad? Por ejemplo, un detalle, digamos, de que yo sepa que una persona es profundamente deshonesta, o que hace pues actos contra la moral humana, por ejemplo. Eso uno dice, no, lo voy a descartar, esto no me gusta. Bueno, eso depende, eso es el caso mío. Hay otras personas que tal vez eso no les va a importar tanto. Así que yo diría, Edgar, no sé si quedó clara esa explicación, o si querés que redondeemos algo. Totalmente claro, sí, asignarle un porcentaje para que la sumatoria dé 100, y de manera que cuando uno mismo haga el ejercicio, revise a ver cuál es el resultado final de las aspiraciones según el candidato que uno esté calificando. Me parece que queda sumamente claro. Podríamos entrar punto por punto, si te parece. Claro que sí. Por favor. Dale. Primer punto es la comprensión de la majestad del cargo y disposición a ejercerlo con dignidad. Yo percibo que hay varios candidatos y quizás candidatas que no tienen claro lo que significa ser presidente de la República. Ese no es como ser gerente de una empresa, o manejar cualquier negocio, o manejar una institución pública. Ser presidente, en primer lugar, quiere decir que hay que tener un respeto enorme por la institucionalidad del país y por el mismo país, por la patria. Hay que estar dispuesto a dejar de hacer ciertas cosas que uno hacía porque la majestad del cargo no le permite a uno hacerlo. Y el que está en la presidencia de la República trabaja todo el día. El que es presidente todo el día. Uno no puede decir, no, me voy a ir a tomar tragos a la cantina del barrio a las 9 de la noche porque no, ya estoy en hora de descanso, ya pasé mis 8 horas. No. La presidencia se ejerce hasta en vacaciones. Entonces, es necesario entender muy bien, claramente, cuál es la majestad que el cargo tiene, ¿verdad? Claro. Por eso es que hay toda una pompa también alrededor del cargo. Es porque el cargo lo merece. Entonces, uno tiene que escoger un candidato pues que tenga esas características. Uno no puede escoger, sin querer ser peyorativo, a cualquier pachuco, ¿verdad? Que para ejercer ese cargo. En ocasiones, lamentablemente, en los últimos tiempos hemos visto como algunas personas no respetan, no entienden realmente, pareciera que llegaron por accidente, lo que es la majestad del cargo. Esto se ha venido perdiendo en ocasiones en algunas personas que de una manera chabacana, vulgar, corriente y soez en ocasiones se refieren desde la primera magistratura, como es la presidencia de la República. El punto 2 del artículo tuyo dice visión de Estado. Ese me gusta mucho también, visión de Estado. Me gustaría que se lo explicaras a los oyentes de Horizontes. Una cuestión que yo veo es que a los candidatas, les preguntan mucho, bueno, ¿qué va a hacer usted? Entonces dicen, bueno, yo voy a hacer tal carretera, yo voy a hacer tal hospital, tal cosa, como hablándole a sectores específicos, pero no les preguntan, bueno, ¿cuál es su visión del Estado? ¿Cómo quiere usted dejar Costa Rica cuando usted salga del gobierno? ¿Cómo ve usted el Estado costarricense? Recuérdese que cuando hablamos de Estado, Edgar, y radioescuchas, no estamos hablando solamente de las entidades públicas. El Estado somos todos. El Estado son las entidades públicas, son las empresas privadas, son las organizaciones de desarrollo, son las organizaciones, digamos, religiosas, por decir algunas, y obviamente somos los ciudadanos y los cuerpos ciudadanos. Entonces, ¿cómo es que queremos ver el país? ¿Qué tipo de país queremos tener? ¿Queremos tener un país profundamente democrático o queremos tener un país dictatorial? ¿Tenemos un país donde se respete a las personas de edad o queremos tener un país donde los jóvenes les falten el respeto y más bien están deseando que se mueran los viejos para no tener que mantenerlos, a pesar de que los viejos han mantenido a los jóvenes mientras llegaban a cierta edad para que pudieran progresar, para que pudieran crecer, ¿verdad? Entonces, así mismo, ¿queremos un Estado dependiente o no dependiente? ¿Queremos una economía de mercado o queremos otro tipo de economía?
Entonces hay que saber, hay que ver, hay que pedirle al candidato cuál es la visión del Estado. Yo espero que en los debates eso se haga, aunque voy a ser franco, yo no creo que los debates sean la única herramienta por la cual uno debe decidirse, porque hay gente que no es buena para debatir. Sí, por ejemplo, el caso de Linet Saborío. Linet Saborío venía de la OIJ. Esa había sido su escuela, 8 años. Y Linet era deductiva. Deductiva quiere decir que es una persona, vamos a ver, los de la OIJ, cuando hay un crimen, no deciden en 2 minutos, ahí está, ese fue el culpable, esa fue la culpable, no. Ellos se sientan, analizan, tal vez pasan una semana, dicen, bueno, en una semana veámonos de nuevo y a ver qué tenemos. Y en una semana deciden, sí, miren, vámonos por ese lado. Esa gente deductiva, que deduce la información que tiene, esa gente le toma más tiempo para decidir. En un debate, el candidato tiene 2 minutos, o la candidata tiene 2 minutos. Entonces ahí es inductivo, ahí más bien tiene que tirar lo que se le ocurre. Entonces, hay gente que no es buena para debatir, hay gente que sí es buena para debatir. Ahora, si uno en un debate, uno tiene que darse cuenta si la persona sabe o no sabe. Y ese es el momento para darse uno cuenta de cuál es la visión del Estado que la persona tiene. Si esa persona no tiene visión de Estado, yo personalmente le pongo menos del 70% del puntaje que le di a esa prioridad y la descarto al candidato, porque quiero a alguien que tenga visión de Estado, no quiero a alguien que esté simplemente tapando huecos, ¿verdad? Diciendo, bueno, voy a hacer esto aquí, voy a hacer esto allá, y hay una incoherencia tremenda, porque eso que en el largo plazo, esa incoherencia sale a relucir. Vamos a ver, ¿aló? Vamos ahora sí. Vamos okay. Ahora con el punto 3, conocimiento del Estado y de la sociedad como un todo. Pareciera que algunas personas se lanzan como candidatos a la presidencia de la República sin tener un conocimiento del Estado. Yo, de hecho, a manera de chota, prácticamente como lo hacemos los costarricenses en ocasiones, que hay personas que no han manejado, pero ni siquiera el patronato de la escuela, y pretenden manejar el gobierno de la República. Hay algunas personas que si usted les da 100 colones en la tarde, ya en la noche deben 2.500. Entonces no tienen 0 conocimientos. El conocimiento del Estado, de la sociedad como un todo, es fundamental y lo mencionas en el punto número 3. Me gustaría mucho que nos explicaras a los oyentes de Horizontes y a este servidor cuál es el fundamento de ese punto número 3. Exacto, sí. Uno no puede pretender ser el director de orquesta, porque eso es lo que es un gobernante en la época moderna. Un director de orquesta no es el que hace todo. Antes era más fácil. Bueno, nunca se ha podido hacer todo a la vez. El cura o da la misa o cobra la limosna o repica la campana, sí. Pero no puede hacer todo a la vez. Entonces uno tiene que ver, primero que todo, sentir que el gobernante entiende a ese Estado y entiende a la sociedad del país como un todo, que tiene claro las aspiraciones de la sociedad, ¿verdad? Bueno, uno no puede, por ejemplo, decir, en este momento, si uno dice, mire, es que la sociedad a lo que aspira es a la seguridad. No, eso es una de las aspiraciones de la sociedad. Pero en el momento en el que la sociedad siente que tiene seguridad, como el caso de El Salvador en este momento, aunque no sea una seguridad que nos entusiasme mucho a los costarricenses, la forma en que se logró, en el momento en que hay seguridad, vienen otras prioridades y otras cosas que a la gente le interesa. Es muy importante, por ejemplo, entender cómo va a gobernar, ¿verdad? Yo personalmente creo que hay que tener un tipo de gobierno profundamente democrático, gobernabilidad del sector público, y para eso hay leyes y ya las vamos a ver. ¿Cómo gobernaría ese gobernante al sector público? Especialmente Poder Ejecutivo, que es lo que le corresponde. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo va a hacer participar a la sociedad? Eso es gobernanza, la gobernanza. Entonces hay 2 elementos
de gobernar, la gobernanza y la gobernabilidad, el dominio que tiene de la historia. Alguien que no conoce la historia de Costa Rica es muy difícil que gobierne bien. Alguien que no conoce la historia mundial. Costa Rica es un país muy pequeño y aún los países grandes tienen que tener una formación que les permita entender lo que sucedió, porque lo que va a suceder en el futuro mucho depende del pasado. Entonces uno puede evitar errores entendiendo lo que pasó antes. Cuando hablamos de conocimiento del Estado y de la sociedad como un todo, pregunto porque me surge una inquietud. Estaría ahí de por medio también el conocimiento de las relaciones con otros poderes de la República. Definitivamente, eso es parte de conocer el Estado, cómo funcionan los poderes, cuáles son los elementos que atrasan, por ejemplo, que dificultan los procesos, por qué a veces nos frustramos, pero por qué la justicia no es algo que se resuelve como la tremenda corte de Tres Patines, ¿verdad? Que se resuelven en un programa de media hora. No es así, y eso hay que entenderlo. Hay que entender, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa cómo es que se maneja la política, porque la política, y en eso hago una diferencia con la politiquería. Una cosa es la politiquería, claro, que es defender intereses propios y hacerlo de manera chabacana y de manera hasta de poco ético e inmoral, y otra cosa es hacer política, que es una ciencia noble que ayuda a que los seres humanos se pongan de acuerdo. Entonces me parece a mí me gustaría que el gobernante o la gobernante promoviera la participación sistematizada de la sociedad civil y sistemática de todos los sectores, ¿verdad? Todos los sectores participen de alguna forma u otra, que sean consultados, que haya rendición de cuentas, que la democracia no sea simplemente un proceso de votación de cada 4 años, o cada 2 años en Costa Rica, porque están las elecciones intermedias municipales, ¿verdad? Sino ir mucho más allá, una participación como deber y derecho ciudadano de todos en los temas del Estado. Claro, es el gobernante el que al final decide, porque él ha asumido una responsabilidad ante la Constitución y ante la patria. Muy bien, en el cuarto punto, conocimiento y disposición de dar vigencia a leyes fundamentales como la 6.227 y la 5.525. Eso me interesa mucho que expliques primero cuáles son esas 2 leyes para los oyentes de Horizontes. ¿Cómo no? La ley 6227 es la Ley General de la Administración Pública, que data del año 1978. Esa ley se venía fraguando desde hace un par de años, tal vez un poco más. Es la ley que, bien aplicada, y un gobernante que la conoce, puede gobernar con una gran facilidad, porque la ley le da una obligación tremenda, inclusive con cese del cargo, una obligación tremenda, decía, a las personas que ejercen cargos y que están obligadas a cumplirlos a plena cabalidad. O sea, la Ley General de Administración Pública es una herramienta legal vital para gobernar. Los gobernantes siento que no la usan, y una de las razones por las cuales no la usan es porque al costarricense no le gusta leer, y aunque parezca mentir, y menos analizar, estoy generalizando, por supuesto, ¿verdad? Pero no es lo más correcto. Y habrá gobernantes que sí lo han hecho. Pero el estudiar la Ley General de Administración Pública le ayuda muchísimo a las personas a gobernar. La Ley 5525 la de Planificación Nacional. La Ley de Planificación Nacional. Correcto. ¿Por qué es importante? Porque la Ley de Planificación Nacional, primero que todo, hay que entender bien lo que es la planificación en Costa Rica. Aquí no estamos hablando de la fatídica planificación centralista de los países socialistas de antaño, que todavía se practica en países como Cuba y como Corea del Norte con pésimos resultados, ¿verdad? Lo vemos cuando comparamos Cuba con el resto de América Latina, o cuando comparamos Corea del Norte con Corea del Sur, vemos la diferencia. Y esto no es achacable a las, restricciones
restricciones que tienen los Estados Unidos hacia Cuba en cuanto a comercio, porque tampoco hay bloqueo. Estados Unidos exporta a Cuba muchísimo. La planificación estratégica, o sea, la de largo plazo, es fundamental para saber hacia dónde vamos, qué necesidades tenemos en el futuro. Yo me acuerdo cuando yo era miembro, tuve ese honor de ser miembro de la Comisión de Reforma Administrativa del Estado costarricense. Éramos 8 miembros, en ese tiempo era el bipartidismo, éramos 4 de cada partido político, que don Jorge Manuel Dengo, ese excelente, extraordinario costarricense, brillante, él decía, es que nosotros tenemos que saber, cuando lo entrevistamos, ¿verdad? Decía, tenemos que saber qué va a requerirse en Costa Rica, cuántas escuelas, hasta cuántos pupitres vamos a necesitar en Costa Rica dentro de 50 años, y dejar luego que sea la economía de mercado la que oriente los procesos productivos, distributivos del país, con una cierta regulación, la regulación necesaria y mínima, para que no se nos vaya de la mano la economía de mercado y devenga en ¿cómo se llama? Monopolios y oligopolios, monopsonios y oligopsonios, para asegurarse de que estamos manteniendo el ambiente, de que estamos manteniendo la sostenibilidad. Todo eso es fundamental para el desarrollo de un país. Entonces, está demostrado que la planificación centralizada no sirve, pero la economía de mercado por sí sola es un desastre también. Así que hay que buscar economía de mercado con planificación estratégica, y eso es lo que yo estoy buscando ahí con eso, promoviendo que la persona que llegue al gobierno entienda muy bien esa legislación, la fuerza que tiene para que pueda encaminar el país en esa dirección. Me parece muy bien. Vamos a ir a la cabina central. Hoy estamos hablando, les repito, a ustedes con Carlos Manuel Echeverría Esquivel, ex viceministro de Ofiplan y ex profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, sobre su artículo ¿Qué me gustaría encontrar en quien ejerza la presidencia? Retornamos en breve. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Basta un villancico que se escuche por ahí y algún vecino que adorne, aunque sea una ventana con tema navideño, para que nos entre el despiste mental de la rutina tica para fin de año. Aguinaldo, fiestas de empresas y en las casas, amigos invisibles y ahora con la política hasta enemigos visibles, sin dejar compras, regalos, tamales, el portal, toros, aunque no sean los de Zapote, paseos, Chinamos la compradera, dando la prima con extrafinanciamiento, evitando pensar que a partir de enero habrá que empezar a pagar y sin fondos en la tarjeta. Celebrar o llorar el final del campeonato, según sea seguidor del que gana o del que pierde. Pago del marchamo, bombetas y lo que sea que se justifique con la Navidad. Y todo esto en un despiste mental que siempre aprovecha el gobierno para acomodar más impuestos. Por ser Navidad, nos ponemos anteojos de felicidad en un país con más de 1 millón de personas pellizcando el sustento día a día. No es un sueño de Navidad lo que va a arreglar este país, es un despertar de año nuevo lo que nos puede aterrizar en la pista de la realidad. No podemos seguir engañándonos con la fiesta. Urge seriedad, pensamiento, esfuerzo y sobre todo mucha honradez. Porque el espíritu del chorizo está como alien dentro del cuerpo de más de uno, solo esperando nuestra distracción para hacerse ver. Por el bien de todos, esta Navidad no se despiste. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Así es, así es, así es la carne de res.
La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Recuerden nuestro eslogan, en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Dentro de este ejercicio democrático, hoy nos acompaña Carlos Manuel Echeverría Esquivel, ex viceministro de Ofiplan y ex profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con un artículo que recientemente escribió en la revista Visión CR bajo el título ¿Qué me gustaría encontrar en quien ejerza la presidencia de la República? Vamos a ir con el quinto punto, esperemos que nos dé tiempo porque son 14 puntos, concepción ética y moral. Y ahora después vamos a leer algunos mensajes que nos han entrado, pero entrémosle al artículo. Carlos, concepción ética y moral, por favor. Muy importante saber cuál es la ética y la moral de esa persona. Todo el mundo tiene ética y moral, algunas muy sólidas, algunas no. Ahora, la moral, digamos, en un país islámico, y la ética es distinta a la ética y la moral en un país como Costa Rica. Uno tiene que buscar a alguien que tenga una concepción ética y moral que vaya con la de Costa Rica. El carácter de la persona, la forma en que maneja la avaricia. La avaricia siempre está presente, es un pecado capital y siempre está presente, pero ¿quién domina? ¿La persona o la avaricia? ¿Cómo ejercer la compasión? A mí me parece que un líder tiene que ser compasivo, no puede gobernarse sin compasión. Debe ser intachable en lo que al ejercicio del cargo corresponde. Aquí estoy leyendo un poco del artículo. Aunque la vida privada sea privada, siempre hay que observar cómo se comporta la persona. Hay que tomarlo en cuenta. Debe ser, y esto a mí me parece importante, amigo de los amigos, pero nunca amiguete. Amiguete es el amigo que hace favores ilegales y entonces a un amigo lo convierte en un amiguete. El siguiente punto es claridad ideológica. Correcto. En estos tiempos, yo he notado que la gente dice, no, eliminemos las ideologías. Yo creo que la gente, lamentablemente, la educación... No saben ni para dónde van, entonces. Claro, la educación en Costa Rica anda mal, eso lo sabemos, eso es un tema para otra conversación, ¿verdad? Con alguien del área de educación, pero sabemos que anda mal. Y una de las cosas que la gente no está entendiendo es que todos tenemos ideología. Y si no tenemos ideología, no sabemos para dónde vamos, como bien acabas de decir, Edgar. El que no tiene ideología, y perdóneme, no quiero ser peyorativo, ni que nadie se sienta aludido, por favor. Y si se siente aludido, corrija. El que no tiene ideología es como un animalito que no sabe para dónde va, sí, claro, y que lo van llevando. Entonces, la ideología es la forma en que uno ve el mundo. Y uno ve el mundo de cierta manera que eso se traduce en la práctica política en la adhesión a alguna ideología. Puede ser una ideología marxista autoritaria, puede ser una ideología liberal política y liberal económica, puede ser una ideología, como el caso mío, social cristiana, aunque me separé del Partido Unidad Social Cristiana porque dejó de ser social cristiano. ¿Y por qué dejó de ser social cristiano? Porque ahí la misma gente que está en el partido dice, no, ¿para qué ideología? Ya a la gente no le interesa la ideología. Al contrario,
La diferencia entre un partido establecido y un partido taxi es que el partido establecido, si es un partido ideológico, tiene dirección. Y esa dirección es lo que crea espíritu de cuerpo al interior del partido y hace que la gente inclusive sea más sana. En el más taxi honesta. lo que hay es oportunismo, propiamente. Lo que hay es oportunismo, porque como bien decís, la gente se vuelve demasiado pragmática, importa un pito la orientación ideológica y entonces todo se vale. Correcto. Pasemos al punto número 8, un yo o un nosotros. Nadie tiene la capacidad para por sí solo mover la maquinaria del aparato estatal y movilizar a la sociedad, aunque sí debe tener los conocimientos básicos para cada sector y tema. Claro. Edgar, yo soy administrador de empresas como carrera inicial, tengo la bachillerato y maestría de Babson College, que es una muy buena universidad, me costó mucho estudiar ahí, fui con beca de la OEA en la última para la maestría, saqué muy buenas notas en el bachillerato, me fajé mucho, estudiaba bastante, y ahí le enseñaban a uno que el gerente no puede saber de todo al dedillo. Usted no le puede pedir, amigo, lo escucha, al presidente de la República o a la presidenta que sepa de todo y que vaya a arreglar todo. Lo que tiene que tener sí es una capacidad para mover la maquinaria, una capacidad para rodearse bien, ahí entra en juego el equipo. Hay que ver qué equipo tiene ese candidato a la presidencia o esa candidata a la presidencia para poder gobernar. Ya hemos tenido experiencias de gobiernos que se han improvisado y han sido muy problemáticos porque no tenía el gobernante equipo. Lo que es importante es que el gobernante tenga esa capacidad para movilizar la maquinaria del Estado y movilizar también a la sociedad. A la sociedad, la ley 5525, que ya hablamos de ella, da herramientas para movilizarla, como son los consejos de desarrollo regional y subregional. Existe también las asociaciones de desarrollo comunal adheridas a INADECO. Correcto. Todo eso hace, pero hay que movilizar al aparato estatal y a la sociedad. En la época moderna, la movilización de la sociedad la hacen los gobernantes que no son generales, que no se comportan como generales, excepto cuando ya no queda otra, que se comportan más bien como pastor de ovejas, que van llevando a la gente con tranquilidad como si fueran un rebaño hacia un buen puerto, hacia un buen pastizal. Lamentablemente, ¿verdad? en la administración actual lo que vemos es una figura totalmente vertical e impositiva. O piensa como yo o mejor se queda calladito, y la segunda vez le llamo la atención, la tercera vez lo mando para la casa. Hablemos ahora del punto número 9, que va de la mano con el anterior, que son las capacidades gerenciales, que son fundamentales, decís vos en tu artículo. Sí, es fundamental. El presidente, más que todo, tiene que ser un gerente. Yo trabajé muy de cerca de un presidente que tenía una agenda, y entonces él lo llamaba a uno y él le delegaba en uno un asunto, totalmente. Le decía: tenés todo mi apoyo. ¿Cuándo crees que lo tengas listo? Yo lo necesito para tal fecha. Presidente, con mucho gusto yo se lo voy a tener listo. Y ese día te llamaba en la mañana. Te llamaba en la mañana para preguntarte si ya tenías listo el asunto. Eso tenías que darlo por sentado, ¿eh? Ahora, el estilo gerencial moderno es liderazgo, decía yo, liderazgo suave, tipo pastor de oveja. El pastor de oveja anda un palo con el cual no le pega a las ovejas, sino que las orienta. No es una persona, el gobernante moderno, que anda con un látigo pegándole a todo el mundo. Aunque a veces hay que sacar el látigo, como inclusive lo sacó Jesucristo en el templo, ¿verdad? Para poner un poco de orden. Si no, como decía don Abel Pacheco, le saco la roja, decía don Abel Pacheco. ¿Perdón? Don Abel Pacheco decía: le saco la tarjeta roja. Sí, exacto, hay que tener una tarjeta roja
¿verdad? Que eso es lo que la ley 6227 te da la facilidad de poder sacar esa tarjeta roja. Pero en fin, eso es, el gerente tiene que saber en qué se mete y qué no se mete para no perderse y para darle liderazgo a las personas que le van a ejecutar a nombre de él. Además de que se ve muy bien y terminan haciendo el ridículo, porque ya lo has explicado durante esta conversación, Carlos Manuel Echeverría Esquivel, nadie definitivamente tiene la capacidad para saber de todos los temas al 100%. Entonces terminan haciendo el ridículo porque son personas que el ego y la vanidad los hace pensar que primero yo, después yo y lo que sobra es para mí, como dicen en el campo. Vamos para el punto número 10, inteligencia múltiple y algo de viveza. Hay la gente que tiene viveza, hay gente que tiene una gran carencia de viveza, pero explíquelo, por favor, Carlos. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que inteligencia múltiple. Hay que tener inteligencia cruda, que es la inteligencia, digamos, que una persona tiene. Uno dice, caramba, esa persona es muy pipa, ¿verdad? Es muy pipa, una inteligencia adiestrada. Y luego viene la inteligencia emocional, que es muy importante. El presidente tiene que ser una persona tranquila, una persona que no se altere, una persona que pueda dar confianza, y una persona que maneja sus emociones da confianza. Una persona que no maneja sus emociones no da confianza. Y en ese cargo, obviamente, el liderazgo exige, el cargo presidencial, el liderazgo exige que la persona transmita confianza. Algo de viveza, bueno, no puede ser alguien, como dicen vulgarmente, el presidente no puede ser alguien que agarren de chancho todo el tiempo. Correcto. Tiene que tener la viveza, ¿cómo es que dicen aquí en Costa Rica? La malicia indígena, o la malicia del campesino, para entender qué es lo que hay detrás de lo que le están presentando. Y eso en política es clave. O sea, en política, el político no puede ser solo viveza. Se vuelve politiquero y se vuelve demagogo y sinvergüenza. Pero tiene que tener algo de viveza para entender, ¿verdad?, lo que le están haciendo. Aquí te hace una pregunta Roberto R. sobre este punto. Dice que ya localizó el artículo y que se adelantó, que estaba esperando llegar al punto número 10, Roberto R. Dice, inteligencia múltiple y algo de viveza. ¿Ustedes creen que Laura Fernández la tiene? Cuando solamente lo único que hace es decir, soy la continuidad de Rodrigo Chávez, soy la continuidad de Rodrigo Chávez, sigo siendo la continuidad de Rodrigo Chávez. ¿Tendrá inteligencia o será viveza, oportunismo o qué será esto? ¿O falta de capacidad? Dice Roberto R. Bueno, sí, es una pregunta muy directa, pero ahí te la dejo. Hay temas que hay que analizar. Hay temas que este tema, por ejemplo, es un tema clave, es un tema vital. ¿Por qué ella está diciendo eso? ¿Y por qué lo está diciendo así, en esa forma? Yo pienso que eso le perjudica a ella. Sí, porque demuestra una falta de criterio propio también. Bueno, exactamente. Y además me parece que también da la impresión como de que ella no va a ser la que va a gobernar, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un problema, eso es algo que el votante, el ciudadano, tiene que sopesar muy bien. Bueno, ¿qué es lo que quiere? La realidad es que quisiera, en el último programa hablábamos de gobierno de presidente y primer ministro, democracia parlamentaria. Correcto. Pero mientras eso no se dé, Edgar, eso requiere un cambio constitucional. Mientras no se dé, yo sí quiero un presidente o una presidenta fuerte. Ahora, ser fuerte no quiere decir ser despótico, ¿verdad? Es como ser fuerte, un papá fuerte, papá mazo, fuerte, inteligente, no quiere decir que es un papá que le pega todos los días a los chiquitos. Claro. Y a la señora, pero tiene fuerza. El presidente, este es un régimen presidencialista. La persona que ejerza la presidencia tiene que ser una persona que la ejerza con gran fortaleza, gran capacidad, y que la gente siente esa fortaleza, pero que la sienta porque tiene un buen criterio, no porque anda golpeando la mesa y anda insultando y anda diciéndole a la gente barbaridades, sino porque es determinante. Cuando toma una determinación, la toma.
seguridad a la gente que está con él o que no está con él, a toda la ciudadanía. Este artículo que estamos haciendo referencia hoy fue publicado en la revista Visión CR el día 24 de noviembre. ¿Qué me gustaría encontrar en quien ejerza la presidencia? Escrito por Carlos Manuel Echeverría, ex viceministro de OFIPLAN y ex profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Vamos ahora para el punto número 11, notable capacidad de gobernar para todos. Adelante, Carlos. Sí, el que llega al gobierno no puede llegar a gobernar pensando en gobernar solamente para quienes él cree que votaron por él. Perdón, estoy confundido. Capacidad, no, entendí que capacidad para gobernar, no. Bueno, pero de todas maneras, obviamente, el que llega a gobernar tiene que gobernar para todos, ser presidente del país. Creo que eso no lo había dicho antes cuando debió haberlo dicho. Ahí me traicionó su conciencia. Donde dice notable capacidad de gobernar para todos. Adelante. Bueno, ya lo acabamos de hablar. Sí, correcto. Para todos tiene que gobernar. Y tal vez no fui suficientemente claro. Sigo adelante. Capacidad para representar al país correctamente en el exterior. Correcto. Primero que nada, Costa Rica es un país pequeño y aunque fuera grande es lo mismo. Pero siendo pequeño es más la obligación de entender muy bien el mundo, de entender muy bien lo que es la integración regional, centroamericana y continental, de entender y conocer los mecanismos. Yo no quiero un presidente que venga a decir, mire, las Naciones Unidas no sirve para nada, voy a salirme de las Naciones Unidas. Hay gente que piensa así, porque no ha reflexionado suficiente. Mire, por más defectos que tengan esas organizaciones, sin ellas, si no existieran, tendríamos que inventarlas. No solamente para el diálogo político, sino porque tienen herramientas que trabajan en campos como la cultura, la educación, el comercio, la industria, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, la OSD, por ejemplo, que ahora está tan de moda desde que Costa Rica entró en el gobierno, creo que fue de don Carlos Alvarado. La OCDE, eso es importantísimo. Que el presidente entienda qué es lo que esos organismos implican, que entienda lo que son los tratados, que entienda lo que son los acuerdos políticos y comerciales entre los países. En el caso regional centroamericano, yo ahí tengo una característica personal, soy muy integracionista, creo mucho en la integración regional, no porque esté enamorado de los países centroamericanos, que sí me encantan todos y sí estoy enamorado, pero porque creo que la integración regional nos permite hacer economías de escala, nos permite maximizar los recursos y el potencial que tenemos, y la unión hace la fuerza. Eso no quiere decir que vamos a ceder soberanía en lo fundamental, no vamos a dejar de ser Costa Rica para ser Centroamérica, no. Hay formas y ya se hace, pero se puede hacer mucho mejor. Yo ahora estoy en la onda de hablar de lo que se llama integración posible, que es trabajar la integración en los temas en que es posible integrarse a nivel regional centroamericano, no en los que no es posible. Punto número 13, formación profesional, que debe de ser de primera línea y ojalá con algo en el exterior. Hay algunas personas que se consideran con una gran carrera y si acaso han tenido un puesto de segunda o tercera categoría en la administración pública, pero bueno, ellos sienten que pues, tienen la capacidad para gobernar el país. Hablemos de la formación profesional en este punto número 13. La formación profesional es clave porque es lo que le da a la persona la capacidad de manejar su inteligencia y de desarrollar su inteligencia. La formación profesional es como ir al gimnasio y hacer gimnasia para fortalecerse físicamente. Es básicamente lo mismo y tal vez un poco más allá, porque la formación profesional debe volver a las personas amantes de la cultura, debe volver a las personas amantes de la investigación, que vayan un poco más allá de lo que es la formación profesional
profesional que recibieron. Yo me acuerdo, por ejemplo, de el esposo de mi hermana, que fue un gran cirujano en Costa Rica, ya él murió, director del hospital de Cartago, director de cirugía del hospital de Cartago. Ellos vivían a la par de donde yo vivía con mis padres. Mi hermana es mucho mayor que yo, y él era mucho mayor que yo también. Y me acuerdo que todos los domingos se metía de las 7 de la noche a las 11 de la noche a estudiar. En esos tiempos, sin internet, sin poder tener esa herramienta magnífica, que después él la utilizó bastante bien, que es la computadora, pero se metía a estudiar para estar al día y para explorar nuevas cuestiones. Yo creo que es muy importante la formación profesional, dónde estudió, qué estudió. O sea, no todas las carreras, el estudiar una carrera no debe ser algo que discrimine, pero obviamente una persona que estudió ciencias políticas, que conoce las instituciones, que estudió economía, es posible, no digo que lo está, porque también la experiencia de vida es muy importante, es posible que esté mejor preparado que una persona que estudió veterinaria, por ejemplo. Sin desmedro la profesión veterinaria, que para mí, cuando he tenido perros, ya no tengo en este momento, pero cuando los tuve era vital para mí, los veterinarios. Claro. Pero no los veo los veterinarios gobernando. Debe ser alguien que esté al día sobre temas como el cambio climático, que tenga opinión sobre la inteligencia artificial y la entienda, porque eso es parte del liderazgo. Uno no puede liderar un país si uno no está en la vanguardia del conocimiento. Entonces eso es algo que yo analizaría muy bien a la hora de prorratear las características que debe tener una persona que yo quisiera que fuera el presidente o la presidente de mi país. Muy bien, y vamos por el último punto, el punto número 14, prioridades. Todo el mundo habla de seguridad, decís vos en tu artículo, educación y creación de oportunidades. ¿Qué se puede decir de cada tema dejando atrás la superficialidad? Bueno, yo creo que es importante. Esos temas son los temas que están captando mucho la atención. La seguridad, la educación y crear oportunidades de trabajo y desarrollo para todos. Yo creo que en ese sentido me parece que hay que pedirle a los candidatos que elaboren, ¿con qué usted va a hacer en la seguridad? ¿Cómo la va a orientar? Bueno, todo el mundo le va a decir, yo voy a tener 20,000 policías más, por decir algo, 2,000 policías más. Bueno, yo creo que el tema es mucho más profundo que eso. En educación, yo voy a subirle el salario a los maestros y con eso se arregle todo. Bueno, no. Yo creo que es importante que los maestros ganen bien, pero hay mucho más en educación, desde el punto de vista no solamente de plata, sino de la orientación de la educación. Yo personalmente pienso que en Costa Rica no estamos educando, que estamos capacitando, estamos enseñándole a la gente a hacer un trabajo, no le estamos a la gente a pensar y a reflexionar para ser ciudadano o ciudadana. Creación de oportunidades, creación de oportunidades, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primero que nada, yo creo, creación de oportunidades quiere decir, en primer lugar, tener un ecosistema estable. En eso me parece que este gobierno no lo ha hecho mal. Hay problemas con el tipo de cambio, pero antes teníamos otro tipo de problemas, teníamos una inflación constante y una inseguridad económica muy grande. Ahora ya no tenemos eso, tenemos otro tipo de problemas que hay que entrarles. Ahí tal vez el gobierno se está equivocando, eso habría que verlo en otra oportunidad. Pero ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo va a crear oportunidades? ¿Cómo va a manejar las entidades educativas, por ejemplo? Yo creo que eso es algo clave, esa necesidad de que en las prioridades de las que estamos hablando, el aspirante a gobernante profundice, pero profundice con cosas novedosas, cosas creativas, cosas que realmente ayuden
a ir por el camino adecuado y que realmente demuestren que la persona domina el tema, no simplemente hablar de superficialidad, ¿no? Me parece Entonces, a mí me parece que por ahí va la cosa. Estas reglas básicas son mis reglas, Edgar. Sí. Puede que otra persona tenga otras reglas. Permitime un momentito para leer, sí. Ahora sí ya llegamos al punto 14, ahora te doy el chance para una reflexión final. Quiero enviarle un saludo a nuestro buen amigo Hakuna Matata, que dice feliz inicio de semana. Saludo a don Carlos Manuel Echeverría Esquivel, acá tomando cafecito de Costa Rica en Pensilvania. La semana pasada nos mandó él unas fotos, estaba a menos 7 grados. Escucho con atención, dice Hakuna Matata desde Pensilvania. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez, a quien le deseamos que se esté recuperando de una operación que recientemente le surgió, dice que está en sintonía. Un saludo al doctor Eduardo Blanco Umaña, allá en el hospital de Cartago. Saludamos también al doctor Marco Vinicio Bosa, que está en sintonía. A la diputada Gloria Navas, que reporta su sintonía también. Doña Giselle Sánchez dice, excelente el programa. Alexis Calderón, vamos a ver. Felicitaciones por llevar a excelentes expositores como al señor Echeverría. Conocí a don Carlos Manuel siendo viceministro de Planificación. Lo conocí caminando y batiendo barro en las montañas del Atlántico para apoyar a los campesinos de condiciones muy pobres que se organizaban en una cooperativa, Copemalanga. Por ello es una voz altamente autorizada para educar, inspirar y hablar sobre qué es un buen gobierno. Atentamente. En la reserva Astúa Piri. Okay, Alexis Calderón. Nunca me olvido. Ok, vamos con otro por acá, dice don Sergio Aguilar. Buenos días, don Edgar, excelente el tema y al expositor lo felicito. Muy interesante el punto 1, jamás elegir a un charlatán vulgar como el presidente actual que esconde su ineptitud e incapacidad con estas características. Sí, jamás elegir también a una persona deshonesta, como en este caso la señora Laura Fernández, que hizo que firmaba un decreto y no lo firmó. Eso aparte de deshonesto, es muy engañoso. Bueno, ya nos están poniendo la musiquita, voy con la reflexión final. Elegir a la persona para ocupar la presidencia de la República no debe ser un acto de fe, de promesas bonitas o de populismo. Debe ser un acto consciente, informado y comprometido con el futuro del país. Costa Rica merece un liderazgo que atienda la responsabilidad del cargo, que tenga visión de Estado, coherencia, honestidad, capacidad de gestión, sentido social y respeto por las instituciones. Al exigir estos criterios, no solo protegemos nuestra democracia, sino que contribuimos a construir un país más justo, eficiente y con oportunidades reales. Porque, como afirma don Carlos Manuel Echeverría, la presidencia no es para cualquiera, es para alguien con convicciones, preparación y sentido de nación. Carlos, muchísimas gracias, ya nos pusieron una musiquita. 15 Muchas gracias a vos y a los radioescuchas, y aprovechemos estos días de Navidad y Año Nuevo, felicidades por cierto, para reflexionar. Gracias a don Carlos Manuel Echeverría Esquivel, ex viceministro de Ofiplan y ex profesor de la UCR, por habernos traído este tema que me gustaría encontrar en quien ejerza la presidencia de la República. ¿Quiere bajar este programa o lo quiere? Bueno, envíenos la palabra programa al WhatsApp 83414142 o descárguelo de nuestras redes sociales, Programa Radial Horizontes en YouTube, Programa Radial Horizontes en Spotify o en la página de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta mañana. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música
otro lugar.